Junio de 1941. Europa del Este. Alemania invade la Unión Soviética y los combates en el frente oriental rápidamente se convierten en una guerra de hambre, ejecuciones y brutalidad implacable. Los hombres de la primera división de montaña que sirvieron allí se endurecieron y se volvieron indiferentes al sufrimiento moldeados, tanto por la violencia que presenciaban como por la violencia que se les ordenaba infligir. Cuando estas tropas fueron enviadas más tarde a los Balcanes, llevaron consigo esta brutalidad. Las aldeas ardían, los civiles eran fusilados y el terror se volvió rutina. Pero los crímenes de estos hombres no quedarían impunes, y para el final de la Segunda Guerra Mundial, miles de ellos pagarían por lo que habían hecho con sus propias vidas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, la Primera División de Montaña, una unidad élite del ejército alemán, la Wehrmacht, participó en la invasión de Polonia con una fuerza de casi 25.000 hombres. La unidad, que se creó en abril de 1938 y usaba la flor Edelweiss como símbolo de identificación, se había distinguido durante los combates en los Cárpatos. Ya durante esta primera fase de la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la división cometieron sus primeros crímenes de guerra cuando mataron a 6 civiles y 3 prisioneros de guerra el 8 de septiembre de 1939, en la aldea polaca de Rosell. Estos actos formaban parte de la política alemana contra la población civil de Polonia, durante la cual los soldados alemanes eran entrenados para ver a los civiles no como personas, sino como enemigos potenciales. En la primavera de 1940, la división se unió al ataque contra Europa Occidental, y pronto luchaban en los bosques alrededor de los ríos Mosa y Ene. Ganó una reputación por moverse rápida y eficientemente, y cuando Francia se rindió después de 6 semanas, partes de la división se mantuvieron en reserva para posibles operaciones contra el Reino Unido. Fueron formados en un grupo de combate, que tenía la tarea de capturar la fortaleza británica de Gibraltar, fuertemente fortificada y armada modernamente, con su base naval estratégicamente importante. Esta campaña propuesta, denominada Operación Félix, podría haber debilitado decisivamente la supremacía naval británica en el Mediterráneo, si alguna vez se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, incluso durante el reconocimiento encubierto, Francisco Franco, el dictador español, se negó a cooperar porque Adolf Hitler no pudo hacer promesas concretas sobre sus planes territoriales deseados en los Pirineos y la expansión del imperio colonial español que se construiría a partir de colonias francesas. Como resultado, la Operación Félix nunca se llevó a cabo. Poco después, la división fue transferida y utilizada en un ataque contra Yugoslavia en abril de 1941. Aquí la división obtuvo otra victoria rápida cuando el país cayó en solo unos pocos días. Pero el tiempo de las rápidas victorias alemanas estaba llegando a su fin, y la guerra que se avecinaba sería mucho más larga y mucho más salvaje. En junio de 1941, la Primera División de Montaña se unió a la invasión de la Unión Soviética como parte de los grupos de ejército del sur. Sus soldados lucharon en los bosques y campos de Ucrania, capturando ciudades como Vignitsa y Ouman. Allí, bajo el mando del general mayor Hubert Lanz, participaron en la destrucción de los ejércitos soviéticos rodeados, capturando decenas de miles de prisioneros. Mientras algunos de esos prisioneros fueron entregados a las SS y fusilados, otros fueron dejados morir de hambre y frío en los campos establecidos para los soldados soviéticos capturados. En la ciudad de Lviv, en la actual Ucrania que cayó al inicio de la campaña alemana contra la Unión Soviética, miembros de la división y la milicia ucraniana local participaron en los pogromos que mataron a miles de judíos en las calles. El mando de la división jugó un papel en la violencia, fomentando el odio y haciéndose a un lado, mientras ocurrían atrocidades contra la población civil. En 1942, la división participó en la gran ofensiva del sur de Hitler, avanzando hacia el Cáucaso en dirección al Mar Negro. Las tropas de montaña lucharon a través de pasos de más de 3.000 metros de altura. En agosto de 1942, escalaron el monte Elbrus, el pico más alto de Rusia y Europa, y izaron la bandera nazi en la cima, una victoria simbólica celebrada en los noticieros alemanes de toda Europa. Pero la campaña en sí terminó en fracaso,
y la contraofensiva soviética los obligó a retirarse por las mismas montañas que habían conquistado, dejando atrás cientos de muertos y hombres con congelamiento. Para la primavera de 1943, la división era una sombra de lo que había sido. Más de 19,000 hombres habían muerto. Los restos que regresaron tambaleándose del frente oriental eran veteranos moldeados por el frío extremo, el hambre y la violencia. En 1943 la división fue retirada del frente oriental y enviada a los Balcanes, donde les esperaba un nuevo tipo de guerra. En lugar de luchar contra ejércitos regulares, a los soldados, Erdelv, se les ordenó aplastar los movimientos partidistas en Yugoslavia, Albania y Grecia. Bajo el mando de Jeralmi Valtetner-Ritter en Gravenhorn, recibieron instrucciones directas del alto mando alemán para utilizar medidas extremas en este territorio. Los aldeanos sospechosos de ayudar a los partisanos debían ser destruidos, su ganado confiscado y sus habitantes ejecutados. Esto ya no era una guerra en el sentido tradicional, sino un terror organizado contra la población civil. La reputación de brutalidad de la división creció rápidamente mientras luchaban contra los partisanos en Montenegro, donde fusilaban prisioneros sin juicio. Los miembros de la unidad también mataban en Albania, donde cometieron la masacre de Borova el 6 de julio de 1943, considerada el peor crimen de la Wehrmacht en Albania, cuando los miembros del 98 Regimiento de la Primera División de Montaña, armados con lanzallamas, incendiaron todas las casas del pueblo. Mientras algunas víctimas fueron fusiladas, muchas fueron agrupadas dentro de la iglesia del pueblo y quemadas vivas. Después de esta masacre en el verano de 1943, la unidad fue trasladada a Epiro, en el noroeste de Grecia. Esta región, con sus montañas escarpadas y aldeas aisladas, era sospechosa de albergar a combatientes de la resistencia del movimiento EDAS, una organización nacionalista griega bajo Napoleón Servas, que luchaba tanto contra los alemanes como en ocasiones contra los partisanos comunistas. El mando alemán decidió destruir cualquier aldea relacionada con ellos. El 25 de julio de 1943, soldados del 98 Regimiento de la Primera División de Montaña rodearon la aldea de Musotita, hogar de pastores y agricultores que vivían de la tierra. Las tropas se dividieron en 4 grupos y atacaron desde todos los lados. Saquearon casas, incendiaron edificios y reunieron a los aldeanos en un altiplano sobre la ciudad. A última hora de la tarde, los cautivos fueron alineados y fusilados con ametralladoras. Ese día murieron 136 personas, ancianos, mujeres y niños. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco porque había muy pocos sobrevivientes para cavar tumbas. Un mes después, el 27 de agosto de 1943, la misma unidad regresó y asesinó a 17 personas más, incluyendo familias enteras. El informe alemán alegó posteriormente que habían matado a 100 bandidos, una mentira repetida para justificar los asesinatos. La masacre de Musotita fue solo el comienzo del terror en Epiro. En las semanas siguientes, la Primera División de Montaña destruyó aldea tras aldea. En la aldea de Gmeno, el 16 de agosto de 1943, fueron asesinados 317 civiles, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños pequeños. Los alemanes mataron en este ataque a 94 niños menores de 15 años. Los miembros de la Primera División de Montaña continuaron su sangrienta labor en Grecia también durante el otoño de 1943. En la aldea de Liadis, el 3 de octubre de 1943, después de que partisanos mataran a un oficial alemán, la división tomó represalias ejecutando a 92 civiles, la mayoría mujeres y niños, y quemando toda la aldea. Solo 5 personas sobrevivieron a la masacre al fingir estar muertas entre los cuerpos, y luego escapar de los edificios en llamas, subiendo por la chimenea. El mayor crimen de la división ocurrió después de la capitulación de Italia, en septiembre de 1943. Las tropas italianas estacionadas en las Islas Jónicas se negaron a rendirse ante los alemanes. La división Erdelvice recibió la orden de desarmarlas en Cefalonia entre el 21 y el 24 de septiembre de 1943.
La división masacró a unos 5,200 soldados italianos de la 32ª División Aki, que previamente habían sido sus aliados en la conquista del territorio balcánico durante la guerra. Unas semanas después, en Saranda, una ciudad de Albania, los miembros de la división ejecutaron a los oficiales de la 151ª División Italiana de Perugia, tras haberse rendido. En total, durante el verano y otoño de 1943, la primera división de montaña destruyó más de 200 aldeas en el oeste de Grecia y Albania, quemó más de 4.500 casas y mató al menos a 2.000 civiles. Solo 23 soldados alemanes murieron en combate durante el mismo periodo, lo que demuestra que no eran batallas, sino masacres. Mujeres, niños y ancianos eran a menudo asesinados primero, y comunidades enteras quedaron en ruinas. Los soldados de la división llamaban a estas operaciones guerra de montes, pero en realidad eran actos de exterminio. A finales de 1944, la guerra estaba girando en contra de Alemania. La división, todavía luchando en Yugoslavia y más tarde en Hungría, sufrió grandes pérdidas, y el 12 de marzo de 1945, la división fue renombrada como la Primera División de Pfalzerberg, y libró sus últimas batallas en territorio austriaco. Cuando la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, los soldados restantes se rindieron a los estadounidenses. La historia de la Primera División de Montaña es la historia de cómo una orgullosa formación élite nacida en los Alpes nevados se transformó en un instrumento de masacre. Entrenados para escalar cumbres, sus soldados terminaron quemando hogares y fusilando aldeas. Trajeron consigo los hábitos del Frente Oriental, obediencia, dureza, y la creencia de que cualquier acto podía justificarse como parte de la lucha contra los llamados bandidos. Para el final de la guerra, el Edelv que llevaban ya no era un símbolo de pureza, sino de culpa y asesinato. Los crímenes que cometieron en Polonia, la Unión Soviética, Grecia, Albania y Yugoslavia permanecen como un capítulo oscuro en la historia del ejército alemán. Pero aquellos que asesinaron a civiles inocentes enfrentaron la justicia. Miles fueron muertos ya durante la guerra, como el general Lieutenant Bullner, quien desapareció y probablemente fue asesinado durante los combates cerca de Belgrado. En septiembre de 1944, Vivaldresa, el oficial responsable de los asesinatos en Musotita y conocido entre sus camaradas como el Nero de 1298, murió durante un bombardeo aliado sobre la ciudad alemana de Freiburg en noviembre de 1944. Otros fueron ejecutados por los aliados después de la guerra, como el excomandante de la división, el general de tropas de montaña Isef Kerbler, quien fue colgado en Ljubljana el 26 de febrero de 1947. En los Balcanes, los crímenes de la división Erdelv todavía son recordados. Musotita, Komen, Oliades y Borova renacieron de las cenizas y sus habitantes se reúnen cada año para honrar a las víctimas. Monumentos marcan los sitios de ejecución y las cicatrices de estas atrocidades perduran en tumbas y ruinas que permanecen hasta hoy. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y hacer clic en el icono de campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Gracias y nos vemos la próxima vez en el canal.